Señor, porque aquí está tu presencia, como cada viernes. Te damos tantas gracias, Dios. Bienvenido, Espíritu Santo de Dios, a este lugar. Estamos aquí dispuestas para ser alineadas conforme a tu voluntad. Oramos para que tu gracia y tu misericordia sean vistas en nuestras vidas. Necesitamos de ti, Espíritu Santo de Dios. Sabemos que hoy estás aquí. Bienvenido, entrónate en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El estar bajo la autoridad de Dios es básicamente lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Autoridad espiritual es la lección número 40 correspondiente a este año 2022. El tema es autoridad espiritual. Y el estar bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de su palabra o bajo las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas, porque cada uno de nosotros tenemos autoridades que Dios nos ha puesto. Cuando nacemos, por ejemplo, tenemos la autoridad de nuestros padres. Luego, cuando nos casamos, tenemos la autoridad de nuestro esposo. El hecho de vivir en un país, tenemos la autoridad de un gobierno, del presidente de la República y de todo su gabinete. Cuando estamos en un trabajo, tenemos la autoridad del jefe. Y así, en cada una de las áreas de nuestras vidas vamos teniendo autoridades que nosotros tenemos que respetar. Y siempre traerá un beneficio para nuestras vidas el que nosotros nos sujetemos a esa autoridad. Es importante que nos alineemos primeramente a la autoridad de Cristo y luego nos vamos a alinear a cualquier otra autoridad que Dios nos haya puesto. Es muy importante que comprendamos la importancia de esta autoridad espiritual. Estar en acuerdo y determinar obedecerle. Y estar en acuerdo y determinar obedecerle es que de verdad obedezcamos, porque cuántas veces nosotros como mamás que tenemos a nuestros hijos y le dice, amor, ¿me ayudas, por ejemplo, a lavar los trastes? Y te dice la niña o el niño muy obedientemente, sí, mami, pero no lo hace. ¿Me entiendes? Entonces, el hecho de que no lo haga, pues no está sujeto a esa autoridad espiritual. O sea, el hecho de que él te diga sí o ella te diga sí, inmediatamente se levante y lo haga, está sujeta a esa autoridad. Pero mientras no lo hace, pues no está sujeto a la autoridad. Nosotros lo que queremos es eso, estar en acuerdo y determinar obedecerle a esa autoridad espiritual. Porque estar en acuerdo y no obedecer trae siempre consecuencias, siempre va a traer consecuencias. Recuerda esto. Dios está sujeto a su palabra y nosotros debemos de sujetarnos a Él, a su palabra. Y así vamos a estar seguros de lo que debemos de hacer. Cuando nosotros nos sujetamos a la autoridad de Dios, es un hecho de que no vas a perderte, ¿no? La autoridad espiritual muchas veces va a estar en contra de nuestras emociones. Porque recuerda que la carne es carne y la carne nos va a llevar a no obedecer, a no sujetarnos. A veces nuestros propios sentimientos nos llevan a no obedecer y queremos pasar por alto no dándole importancia a aquellas cosas que nos incomodan y no queremos obedecer. Para que nos vaya bien en nuestras vidas debemos determinar alinearnos y obedecer a la autoridad de Cristo. Porque reconocemos que Él es el que gobierna mi vida y tu vida. Las epístolas nos dicen cómo debemos de conducirnos para vivir en el reino. En el Nuevo Testamento estamos llenos de las epístolas y ahí nos dice qué es lo que debemos de hacer y en qué debemos de creer. No nos quitan los problemas, pero sí nos da la salida para cada uno de ellos. Y es importante que tú y yo tomemos la decisión de tomar la palabra de Dios como nuestra máxima autoridad para sujetarnos a ella y obedecerla. Yo te hago una pregunta. ¿Crees tú que tú puedas decidirte y comprometerte en obedecer la palabra de Dios?
Si te determinas, podrás ver cómo todo se alinea y todo empieza a funcionar. Y hay algo que debo mencionar, y es que Dios no es afectado por tu pecado o por el mío. Él es Dios. Pero tú y yo sí somos afectados si pecamos. ¿Me entiendes? O sea, el mal nos viene a nosotros porque es consecuencia de. ¿Cómo ves? ¿Crees tú que la palabra de Dios puede ser tu máxima autoridad? Entonces, ¿te comprometes a obedecerla? El Nuevo Testamento nos dice exactamente lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Y Dios quiere bendecirnos si obedecemos. Entonces, tú y yo no podemos estar sin autoridad y tenemos que sujetarnos a la autoridad que Dios nos ha delegado en la parte familiar, los padres, obedecerlos a cada uno de ellos. Y cuando ellos maduran y cuando ellos ya están grandes y ya no tienen influencia directa sobre nosotros, lo que tenemos que hacer es honrarlos, ¿me entiendes? O sea, de la obediencia nos vamos a la honra, pero esa es la continuidad que tenemos que hacer con esa autoridad. Tenemos que perdonarnos, pero hoy queremos poner en orden toda esta situación. Tú y yo no podemos estar sin autoridad. Tenemos que sujetarnos a las autoridades que Dios nos haya delegado. Entonces les decía yo, en la familia los padres, tenemos que obedecerlos y después honrarlos. En la iglesia los pastores, o a tu líder, o a tu mentor o a tu mentora. En la fe, en la palabra, Él te va a guardar, te va a guiar, te va a exhortar. Y Dios nos dio un propósito y en este debemos de permanecer al someternos los unos a los otros, porque así tú y yo vamos a estar protegidos. Vámonos al verso clave que está en Mateo 8:9, que dice así la palabra de Dios. Mira lo que significa lo que es autoridad. Dice, pero también yo soy hombre bajo autoridad. O ahí ponle, yo soy mujer bajo autoridad, si eres mujer o si eres hombre, ¿no? Y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Yo creo que cada uno de nosotros vamos teniendo una autoridad inmediata, todos, ¿no? Entonces tenemos que sujetarnos a esa autoridad. Cuando tenemos autoridad espiritual, siempre la estaremos buscando y siempre estaremos obedeciendo. ¿Sí me explico? Nos contaba Pili que cuando falleció su esposo, al morir su esposo, su autoridad en su casa, que era su marido, pues ya no la tenía. Pero sus hijos ya habían crecido y ya estaban muy grandes, ¿no? Entonces ya habían formado familias y todo, ya eran gente responsable y ella dijo, yo tengo que tener autoridad. Y entonces como los hijos estaban siempre buscando lo mejor para ella porque ya no estaba el papá, pues entonces dice, me someto entonces a la autoridad de mis hijos, ¿no? Y entonces los hijos siempre buscando lo mejor para ella. Luego dijo, necesito también autoridad en la iglesia, entonces me sujeto a la autoridad de la iglesia. Y ella, lo que ella recibía, lo que le decían que tenía que hacer, ella se sujetaba y lo hacía. Entonces nosotros tenemos de verdad que tener esa autoridad porque la autoridad también te da cobertura. Entonces es importante que nosotros tengamos esa cobertura porque esa cobertura lo que hace es protegernos, ¿no? Entonces siempre vamos a estar buscando y obedeciendo esta autoridad, pero ¿cuál es el objetivo de esto? Comprender mejor cómo opera la autoridad en el reino del Padre y de Cristo, para alinear nuestra vida a su gobierno y ejercerla en nuestros distintos roles. Toda la creación está sujeta a obedecer al Creador. Toda la gente, o sea, todos nosotros, toda la creación, tenemos que obedecer a nuestro Creador. La autoridad se origina en Dios, nuestro Creador y Padre. Él es el gobernante máximo y el gobernante por excelencia. O sea, para ti y para mí al menos, no sé para el mundo, pero manda y gobierna sobre mi vida Cristo, ¿no? ¿Quién dice amén? O sea, para ti y para mí tenemos nosotros como nuestra máxima autoridad. Y es maravilloso saber que su reino es un reino de amor.
Olvidémonos de ese Dios castigador, porque mucha gente nos ha metido eso en la cabeza, ¿no? Como que Dios es un Dios castigador y porque Él, fíjate lo que dice la palabra, el don perfecto proviene de Dios, del Padre de las luces, en Él no hay mudanza ni sombra de variación, o sea, Él no cambia, Él sigue siendo el mismo Dios misericordioso y amoroso. Ese Dios de justicia, de paz, de gozo, de perdón, de reconciliación, Él es el mismo. Dios es nuestro Padre, pero también es nuestra autoridad. Tenemos que reconocerlo como nuestra autoridad máxima. Hoy por hoy, Él no impone su gobierno, fíjate nada más, y es tan grande su amor que no lo impone, porque desea que cada uno de nosotros responda a su infinito amor con obediencia, o sea, por voluntad propia nosotros tenemos que obedecerle. Y una obediencia nacida de nuestro amor y gratitud a la salvación que nos ha otorgado por la fe en Cristo. O sea, la máxima demostración de amor es la obediencia, porque la obediencia trae frutos de bendición, pero hay un precio que pagar. ¿Sí me explico? O sea, no es tan sencillo el obedecer muchas veces. Vámonos a 1 Corintios 15, del 27 al 28, que dice, pues las Escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas las partes. Qué profundo esto, ¿eh? Bajo esta escritura, en cada decisión que tú tomes, tienes que sujetarte a esa autoridad. Punto número 1. Vamos a ejercer la autoridad como Jesús. ¿Cómo la ejerció Jesús? Si tú eres un padre o una madre de familia y sabes que tu autoridad es continuamente desafiada, porque yo creo que de alguna forma, yo creo que hemos experimentado esto, desde el bebé que te hace el berrinche y se sale con la suya, hasta el adolescente, perdón, hasta el adolescente que se te planta enfrente y te responde, me vale y no lo voy a hacer, al darle tú una instrucción. O qué tal el mustio o la mustia que te dice, sí, mami, sí, claro que sí, mami, o sí, papi, pero en realidad te está dando el avión y no está concretando absolutamente nada. Esa rebelión no se acaba, esa rebelión sigue hasta el día de hoy. Entonces, estar bajo autoridad es protección y es libertad. Tengamos en claro esto, ¿no? O sea, tengamos firme esto. Hay que corregir la autoridad que ejercemos. Cuando el propósito se desconoce, el abuso es inevitable. Anota esto. Cuando el propósito se desconoce, el abuso es inevitable. Y nosotros no podemos permitir, si amamos, por ejemplo, a nuestros hijos, no podemos permitir de que haya un abuso. ¿Me entiendes? Porque entonces estamos desconociendo el propósito, ¿no? Entonces, duele ver cómo la sociedad actual ha perdido el respeto a la autoridad. Esto, perdón, duele ver cómo la sociedad actual ha perdido el respeto a la autoridad y cualquiera que sea la crítica y la burla. Por ejemplo, hemos visto a los gobernantes, ¿no? Cuando estaba Peña Nieto, se saturaban las redes de burlas hacia el presidente de la República. Y sabes una cosa, que el hecho de que estuviera uno hablando en contra del presidente, estabas hablando en contra de ti misma, porque difundías a nivel mundial lo mediocre que era el gobierno de México. Y entonces tú estás bajo esa autoridad, ¿me entiendes? Entonces más bien tú estás devaluando también tu propia condición. Entonces la crítica y la burla a los gobernantes era el pasatiempo favorito de millones de personas.
En redes sociales se insultaba de mil maneras, se hacía una mofa en las universidades, ¿no? Cuando llegaba el presidente, cómo lo acorralaron, cómo lo encerraron. O sea, todas estas cosas realmente no eran buenas. Entonces ostentan algún puesto de liderazgo y quieren establecer cierto cambio, conducta o reglamento, pero en las redes sociales de verdad no había límite. ¿Y qué decir de la deshonra a los padres y a las madres hoy día? El abuso a las mujeres ha provocado que protesten y se rebelen de manera agresiva. No es el camino. No es el camino como nosotros debemos de conducirnos cuando estamos viviendo dificultades. Innumerables violaciones a su dignidad como seres humanos. Está bien hablarlas, está bien decir, ¿no?, que esto no está correcto, pero ya basta de tanta violencia, ya basta de tanto abuso en contra de las autoridades. No podemos dejar de reconocer que las autoridades todas le hemos fallado a Dios por siglos. Bienvenida, Lolita, qué gusto, mi amor, que te hayas conectado, ya te extrañábamos. Lo hemos representado incorrectamente, tanto en el ámbito matrimonial, como en el ámbito familiar, como en el ámbito laboral, como en el ámbito gubernamental y aún como autoridades espirituales. Hemos abusado de los que están bajo nuestro cuidado, al punto de someterlos y esclavizarlos. ¿Sabes que hay líderes en las iglesias que abusan de las personas que tienen bajo su autoridad? Y eso lo hemos visto en cantidad de lugares, en cantidad de iglesias, que eso no es correcto. Por ejemplo, cuando hablamos del machismo, cuando hablamos del matriarcado, ¿no?, de los mexicanos y de Latinoamérica en general, se ha distorsionado la autoridad legítima establecida por Dios en su palabra. Hemos desfigurado el derecho a la libertad humana, condicionando, dominando, controlando, manipulando, violentando e intimidando al prójimo. Eso no es correcto. Dios jamás quiso eso. El señorío, la autoridad y el gobierno otorgado a Adán y a Eva nunca fue para que se hicieran esclavos los unos de los otros. Nunca fue la intención de Dios someternos a esclavitud. Vámonos a Génesis 1:28 y dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread, fíjate nada más, dice, señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sojuzgar y señorear significa dominar y mandar sobre alguien desde una posición de superioridad. En esa ubicación nos tenía colocados el Señor. Eso hemos hecho con animales y plantas, pero Dios nunca le dijo a Adán que sometiera a Eva a la fuerza. ¿O hay una parte en la Biblia que yo no haya leído, que ustedes hayan leído, que diga eso? ¿Verdad que no? Entonces Dios nunca le dijo a Adán que sometiera a Eva a la fuerza. Estas distorsiones fueron la consecuencia del pecado, de la desobediencia y de la rebelión contra Dios mismo. Peor aún, al desobedecerle pasaron a estar bajo la autoridad del mayor rebelde del universo. ¿Sabes quién es? Satanás y sus ángeles, ¿no? Entonces, gracias al Padre que envió al Señor Jesucristo a restaurar el reino de Dios en los corazones de todos los que estamos creído en Él, que hemos creído en Él y lo hemos declarado nuestro Señor. Es decir, que Él gobierna nuestras vidas y su gobierno está cimentado en amor, en justicia y debe ser impactando nuestro ser en general, especialmente en las relaciones sociales donde gobernamos, donde somos reyes o líderes que establecemos el orden y la paz. Mira nada más cómo gobierna nuestro Señor. En Mateo 20, del 25 al 28, dice: así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia. Fíjate nada más, si en ese tiempo, en el tiempo en que fue escrito este evangelio,
ya se hablaba de que los gobiernos actuaban con prepotencia, porque Jesucristo estaba refiriéndose a algo que estaban ellos viviendo en esos tiempos, ¿no? Y entonces aquí Jesús dice, los pueblos tratan con prepotencia, ¿no? O sea, los gobernantes y los funcionarios hacen alarde de autoridad, o sea, que esto no es nuevo, que lo que se ve en los gobiernos actuales no es algo nuevo, sino que viene de los años pasados, desde el Antiguo Testamento, desde el Nuevo Testamento, ¿no? Pero entre ustedes, dice, será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes, esta es la filosofía que viene de parte del cielo. El que quiere ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. O sea, que nosotros como líderes, nuestro objetivo es servirle a toda la gente, ¿no? Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá de convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan. O sea, el mayor ejemplo lo tenemos en Jesucristo, cómo actuó Él, ¿no? Sino vino para servir a otros y para dar su vida en rescate por otros. ¿No está poderoso? Vino a dar su vida en rescate por todos nosotros. Entonces, los límites se establecen para que las relaciones perduren. Anota esto. Los límites se establecen para que las relaciones perduren por siempre. Y el amor sin disciplina es irresponsabilidad. Y la disciplina sin amor es abuso. Anota esto, se los vuelvo a decir. Son dos frases fundamentales que tenemos que como reflexionar un poquito. Los límites se establecen para que las relaciones perduren por siempre. Los límites se establecen para que las relaciones perduren por siempre. Y amor sin disciplina es irresponsabilidad. Y disciplina sin amor es abuso. Amor sin disciplina es irresponsabilidad. Y disciplina sin amor es abuso. Estas frases las compartió mi mentora y dije, se las voy a dar porque realmente qué profundidad hay en esto, qué tremendo mensaje que podemos leerlo y reflexionarlo y valorarlo. Qué diferente es la autoridad ejercida a la manera de Jesús, que es para servir a los subordinados, no es para enaltecer a nadie. El centurión lo entendió muy bien. Vamos al punto número 2. Si le amamos, nos dejaremos gobernar por Él y gobernaremos como Él. Fíjate, muchos de nosotros decimos que amamos al Señor, pero a veces nuestra forma de gobernar no es como a la imagen de Cristo. Entonces ahí tenemos que tener un cambio radical. Helen, me estás levantando la mano, ¿querías hacer alguna observación, Helen? ¿No? Ok, continuamos. Entonces, si le amamos, nos dejaremos gobernar por Él y gobernaremos como Él. Nos estamos refiriendo a Jesucristo, ¿no? En Juan 14, del 15 al 16 dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. O sea, tenemos que guardar los mandamientos. ¿Querías decirme algo, Helen? No sé qué pasa aquí, no. Pero no. Ok, no te preocupes, vamos a continuar. Saludos, mi amor. El Señor Jesús te dice claramente, si me amas, te dejarás gobernar por mí y me obedecerás. Y lo harás voluntaria y libremente, no por obligación, checa esto, no por obligación, no por imposición, tampoco por amenaza. Y sabes una cosa, yo he ido a iglesias donde desafortunadamente los líderes que están al frente o los pastores que están al frente te amenazan, te imponen, te obligan. Y no es lo que Jesús ejercía. ¿Me explico? Entonces eso está totalmente opuesto a la enseñanza que Jesucristo nos dio. Si no aceptas a Cristo, te vas a ir al infierno.
No es por condenación, por cómo vamos a salvar a la gente. ¿Sabes cómo vas a salvar a la gente? Diciéndole, ¿sabes qué? Yo estaba así, estaba hundida, estaba sumida en esto y en aquello, y de esto me sacó el Señor, ¿me entiendes? Yo era así y así y así. Tu propio testimonio de las bondades de Dios. O sea, lo que le tienes que decir a la gente es la bondad que ha tenido Dios, y que si ellos están padeciendo, si están esclavizados en una adicción, si están esclavizados en promiscuidad, si están, ¿me entiendes? Lo que tú les tienes que decir es, ¿sabes qué? Yo he encontrado la plenitud de Cristo en mi vida a través de Él, a través de su palabra. O sea, tenemos que hablarlo en otra forma, pero mucha gente condena, y eso no es lo que Jesús nos enseñó. Y mucho menos también enseñarles a un Dios por conveniencia. Yo me acuerdo que cuando recién estaba yo convertida a Cristo, me decía una persona, qué bueno que ya entraste a la familia de Cristo, porque ya vas a dejar de tener problemas, ya no vas a volver a tener ninguna situación difícil. ¿Y qué otra mentira es esa? O sea, esa es una verdadera mentira, porque ahí la palabra de Dios no te dice de que tú ya no vas a volver a padecer ni sufrir. Lo que sí te dice el Señor es que Él te acompañará todos los días de tu vida, ¿no? Y Él te va a dar la salida a cualquier situación en la que tú te enfrentes. Eso es lo que dice la palabra, no que no vas a volver a padecer y sufrir. ¿Sí me explico? Entonces, muchas veces se manipula la Biblia, se manipula la palabra y se dicen mentiras que realmente no son ciertas, ¿no? Pero nosotros venimos aquí a este estudio a que el Señor nos revele la verdad, y esa verdad es la que nos va a sacar de todas esas tinieblas en las que hemos vivido. Es porque su infinito amor te ha sido revelado. Por eso es que vienen los cambios. El amor que lo llevó a dar su vida. Mira nada más qué diferencia. Que le digas tú a una persona, sabes, eres tan valioso, eres tan valiosa, que el Señor no escatimó hasta la última gota de su sangre a favor tuyo. Qué amor tan grande, y qué importante eres tú como para que Dios haya dado la vida por ti, ¿no? Qué diferencia, no hay condenación, hay salvación, ¿no? Su sangre te va a rescatar. En rescate vino por tu sangre, ¿no? Para salvarte del castigo eterno, de la condenación. Él te quiere salvar, no te quiere condenar. Vámonos a Efesios 3, 17 al 19, que dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Cómo? ¿Por qué? Por la fe. Que habite Cristo, ¿cómo? Por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados, o sea, que estemos arraigados en Él, cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es su anchura, su longitud, su profundidad y la altura. ¿Qué es lo que te está diciendo? Por todos lados, o sea, está el amor de Dios. Por todos lados está ese amor inagotable. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. O sea, por más que tú pienses, ese amor inagotable que tiene Jesucristo por ti y por mí, por más que lo pienses, ¿sabes una cosa? Nunca te vas a imaginar verdaderamente ese amor, ese verdadero amor. No me dan mi pantalla como para poner mi imagen, no sé por qué, pero bueno, vamos a continuar así, porque siempre les digo que me gusta verlas, pero yo no puedo. A mí me gusta verte, Chío. A ver si te puedes poner porque... No puedo, amor, no puedo. Se me bloqueó, Bueno. no sé por qué, pero bueno, Okay. nada más les hago el paréntesis. Una disculpa. Vámonos a Juan 10, del 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre, dice el Señor, ¿no? Vamos a analizar con sinceridad. ¿Qué tanto aceptas el gobierno de Dios, de las autoridades legítimas que tienes hoy en tu vida? ¿Te has puesto a pensar esto? O sea, ¿realmente estás tomando la autoridad que Dios te ha delegado? Por ejemplo, en tu matrimonio. En tu matrimonio tienes como autoridad a tu esposo. ¿Te sujetas a tu esposo? ¿Le obedeces a tu esposo? ¿O le refutas todo lo que te va diciendo?
Y le dicen, no, espérate, no así, ¿no? Es que háblame en otro tono, no, espérate, ¿no? Y mira nada más que nosotros tenemos que tener una actitud diferente como creyentes, como cristianos. O por ejemplo, cuando el presidente llega a decir algo y no estamos de acuerdo, ¿nos sujetamos? ¿O estamos renegando todo el tiempo y diciendo, este cuate no sabe nada, ¿no? En lugar de orar por él y decir, Señor, por favor, dale sabiduría a este hombre para que no la riegue, para que realmente cuando dictamine algo sea encaminado por ti, por tu sabiduría divina. Estamos siempre dispuestos a ser jueces, a emitir juicio en contra, ¿me entiendes? Pero no nos sujetamos. Entonces esa es la reflexión de hoy. ¿Qué tanto aceptas el gobierno de Dios y de esas autoridades legítimas que Dios ha puesto en tu vida? Padres, madres, biológicos. ¿Sabes? Me da horror a veces ver noticias cuando salen que una madre ha sido golpeada o ultrajada por un hijo. Ay, no sabes qué dolor me da en mi corazón. O sea, pero son noticias vigentes hoy día. Que no se respeta la autoridad del padre, que no se respeta la autoridad de la madre. Al crecer descubrimos figuras de autoridad adicionales, por ejemplo, los abuelos. ¿Cómo tratar a un abuelo? ¿Cómo tienes que tratar a una abuela? Con amor, con cobertura. Y si te dicen algo, escucharlos con respeto. ¿Me entiendes? Porque es el padre de tu padre o la madre de tu madre. Entonces tienes que realmente tratarlos con respeto. ¿O qué tal los maestros? Los maestros son autoridad en la escuela. ¿Y qué tal cuando a un niño le dicen, oye, fulanito, quítate los audífonos? No quiero, ¿no? O sea, y se rebelan ante los maestros. Y después llegan los papás en contra del maestro que porque le quitó sus audífonos. ¿Sí me explico? Se ven tantas cosas así. Entrenadores deportivos son la autoridad en esa cancha. Tienes que sujetarte a esa autoridad. Ahora que viene el Mundial de Fútbol, ¿no? Vamos a hablar barbaridades en contra del árbitro, ¿no? O sea, y tenemos que sujetarnos a cada autoridad, al pastor en la iglesia, a los médicos, ¿no? Más adelante, jefes en el trabajo, cuando tú ya creces, ¿no? Y ya te independizas, empiezas a tener trabajo, pues hay autoridad en el trabajo, en el gobierno civil, etcétera, etcétera, etcétera. No existe un solo ser humano que no esté bajo algún gobierno legítimo al que tiene que dar cuentas. Todos estamos sujetos a un gobierno. Así que, ¿qué tanto queremos de verdad? O sea, ¿realmente queremos seguir a Cristo? ¿Queremos obedecer su palabra? ¿Queremos hacer lo que Él nos dice? Si es así, tenemos que sujetarnos a esas autoridades. Analiza también, ¿qué tanto estás siguiendo tú bajo la autoridad del diablo algunas cosas a través de pecados, por ejemplo, de actitudes opuestas al amor y al perdón que el Señor nos otorga? La autoridad espiritual falsa, la del diablo, no es legítima. El diablo la ejerce a través de la ignorancia. Cuando uno no conoce realmente a lo que tú tienes derecho, el diablo se aprovecha de eso y por eso manipula, ¿me entiendes? Y todo, y te encamina a ti a la desobediencia. Pero por eso es tan importante que vengamos a un discipulado. Porque aquí en este discipulado el Señor lo que hace a través del Espíritu Santo es abrir nuestros ojos espirituales y darnos cuenta de las maquinaciones diabólicas, ¿no? Porque si nosotros somos ignorantes, somos fácilmente manipulables. Entonces entra esa manipulación, viene ese control, viene la seducción, vienen las adicciones, viene la intimidación, la lujuria, la codicia, y todo lo que nosotros estamos permitiendo por ignorancia. Entonces, otra cosa manipulable, ¿sabes qué es? La brujería. La brujería es un ejemplo de autoridad espiritual falsa. Busca por medios ilícitos, no legales, por medios ilícitos, controlar la vida de alguien. O sea, que yo, estoy enamorada de un chavo y el chavo no me pela y consigo una prenda, ¿no?, de este muchacho para que él en su propia voluntad no me quiere.
En su propia voluntad no quiere nada conmigo, pero yo lo llevo a la bruja y la bruja lo que hace con una foto y con una prenda y con una cosa, utilizar una autoridad falsa y hace que este muchachito su voluntad se pierda, ¿no? Entonces, renunciemos a sus engaños y no participemos más de ninguna práctica de adivinación, de idolatría, de ese tipo de hechizos, ¿no? Hay muchas ofertas hoy día. O sea, el diablo se ha propagado enormemente ¿para qué? Para manipular a la gente, para manipular la voluntad de las personas. Entonces, hoy tenemos que recibir una activación. Hoy tenemos que recibir una activación y tenemos que comprometernos en un verdadero cambio. ¿Quieres hacerlo conmigo? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a comprometernos con el Señor en tener un cambio. Padre, aquí estamos reconociendo, Dios, que hemos fallado. Hemos fallado mucho porque es difícil que nos sometamos a la autoridad. Nos cuesta mucho trabajo. Perdónanos, Señor. Perdónanos por esa rebeldía, Padre, pero hoy queremos poner en orden a nuestras autoridades. Primeramente reconocemos a ti, Padre, que eres nuestra máxima autoridad y la autoridad de Cristo. La recibimos en nuestras vidas y vamos a obedecerla. El día de hoy vamos a reconocer y aceptar el gobierno del Padre y del Señor Jesucristo. El gobierno establecido para el matrimonio y la familia. A partir de hoy, Señor, declaramos, Señor, sinceramente, que vamos a morir a la vieja naturaleza rebelde y desobediente para dar paso a nuestro corazón, Señor, a lo que Dios ha dispuesto para cada una de nosotras, para cada uno de nosotros, al nacer de nuevo. Queremos andar bajo el gobierno de tu amor. Señor, que tú vayas transformando y literalmente nos vayas amansando para vivir en la libertad que tú, Señor, nos prometes. En Mateo 11, 29, 30 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a arrepentirnos, Señor. Hoy nos arrepentimos con todo nuestro corazón por haber sido rebeldes, por haber sido desobedientes a la autoridad, tanto a la celestial como a las autoridades terrenales, Señor. Reconocemos nuestra rebelión y reconocemos tu dolor, Señor, porque tú padeces y sufres, Señor, cuando nosotros no nos sujetamos, porque sabes que vendrán consecuencias que tendremos por esa desobediencia. Reconocemos, Señor, que el mayor fruto del amor es la obediencia a tu palabra. Hoy te pedimos en tu infinita misericordia, Señor, que nos ayudes a ser obedientes para ser sometidos al peso de tu reino, de tu justicia, de la paz, del gozo que nos ofreces y de ese amor y de ese perdón que es tan necesario en nuestras vidas. Alíneanos, Señor, a tu autoridad, porque eres nuestra autoridad. Hoy decido someterme a la autoridad de Cristo. Hoy decido someterme a la autoridad de tu palabra, que eres tú mismo, Señor, porque tú eres el Verbo de Dios. Esto será una lucha con la carne. Reconozco que voy a enfrentar esa lucha con la carne, pero hoy recibo esa activación del cielo en el nombre de Jesús. Vamos a renunciar ahora a toda autoridad del diablo sobre nuestras vidas. Vamos a renunciar en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, con todo nuestro corazón. Vamos a renunciar a ese espíritu de machismo. Vamos a renunciar a ese espíritu de matriarcado, heredado o adquirido. Vamos a renunciar a los abusos de autoridad.
que requieren apoyo espiritual, consejo, toma decisiones conforme a la palabra para salir de esa opresión, para salir de cualquier tipo de esclavitud que Cristo detesta. Hoy decidimos aprender más, Señor, sobre la autoridad espiritual que dice la Biblia, para cambiar nuestra forma de gobernar y para cambiar la forma en cómo somos gobernados. En el Salmo 19 del 12 al 13 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo, a tu sierva, de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré una persona íntegra y estaré limpio o limpia de esa gran rebelión. En Juan 8, del 28 al 29 dice: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y nosotros el día de hoy, Señor, queremos hacer lo que a ti te agrada. Queremos hacer tu voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Gracias, mi amado Dios, por este tema tan importante, Señor. Gracias, Dios, porque siempre nos encaminas a tu propósito y nos sometemos a esa autoridad espiritual en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.